Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar la invitación a este encuentro vivencial que les propongo, al que llamé Hoy puedo vivir sin sufrir, porque en realidad quiero hacer dos cosas. Una, compartirles mi historia personal, cómo llegué yo a aprender a gestionar y a regular mis emociones y pasar de una vida totalmente de sufrimiento. Yo llegué a una determinada edad en la que pensaba que solamente había venido a esta vida solo para sufrir. De hecho, quienes me conocen de esa época saben que me la pasaba realmente llorando. Y ¿por qué armé este encuentro vivencial? Porque quiero que vos puedas compartir tus experiencias y puedas llevarte en el día de hoy una experiencia mm, personal, una experiencia diferente, al menos para que puedas aprender a reconocer tus emociones. Vivimos en un mundo en el que durante mucho tiempo lo que era emocional no tenía valor. Yo les cuento que crecí en la parroquia, todo rondaba mi mundo alrededor de lo parroquial y en ese entonces, con el objetivo de que no quedáramos embarazadas, teníamos 14, 15 años y no nos relacionáramos con un otro y que nos despertara alguna emoción que nos llevara a tener un tipo de relaciones, por ejemplo. Recuerdo perfectamente que nos decían, no pienses con el corazón, ni pienses con la piel, tenés que pensar con la cabeza. Con los años entendí que obviamente tenía que ver con no dejarnos expresarnos emocionalmente. Pero no me quiero adelantar. Te cuento, mi nombre es Karina Alvarado, en este momento tengo algunas formaciones. Y entre esas formaciones que tengo y de las cuales aprecio mucho, es la de gestión emocional, porque ella es la que me ha dado herramientas para encontrarle realmente el sentido de mi vida y darme cuenta que todo eso que me hacía de verdad sufrir, lo podía cambiar y lo podía modificar. Yo nací en una familia en donde mi papá, un padre alcohólico, y en donde había fuertes dogmas, fuertes creencias, tales como el matrimonio es para toda la vida, y de hecho mamá mm, no se separó nunca de mi papá, aunque tenía muchos motivos para hacerlo. Papá era una persona alcohólica, infiel. Había muchos disturbios en la casa, crecí con muchos maltratos, con violencia, con agresiones, con abusos. Y yo no tengo muchos recuerdos de la infancia, pero recuerdo que a los 12 años le pedía a mamá por favor que se separara de papá. Y obviamente ella, ante este dogma de me casé para toda la vida, obviamente no lo hizo. Soy la hermana mayor de tres hermanos. Seguida a mí, 13 meses después, nace mi hermana con una fuerte discapacidad física, lo cual hizo que yo me acomodara en la vida de una manera particular. Cuenta todavía hoy, mamá tiene 85 años, que nunca di problemas, nunca di demasiado trabajo. Era calladita, demasiado les voy a decir, porque en algún momento de mi vida casi me operan del frenillo. El frenillo es lo que tenemos debajo de la lengua. Vieron que quise, no, para los más mayores, este era un grupo musical que sacaba la lengua cuando cantaba. Eso hacía que la lengua no se extendiera mucho más. Bueno, en ese tiempo, yo tengo 57 años, se pensaba que
si me cortaban el frenillo yo iba a poder hablar. No fue eso, evidentemente había sido algo emocional, porque yo entendí que para que me dieran bolilla, si mi hermana estaba enferma y constantemente recibía todas las atenciones que yo quería también tener, me inventé inconscientemente una enfermedad para que también me dieran, para que también me atendieran. De todos modos, evidentemente, salvo esa situación, no lo logré demasiado, así que durante toda mi vida me fui enfermando de diferentes cosas para lograr esa atención. De hecho, no me había dado cuenta, pero una de este, de los datos curiosos de mi vida era o es que hoy estoy jubilada, soy jubilada docente. Claro, y el único lugar en el que yo cuento o contaba en ese momento en el que realmente era feliz, en el que realmente me sentía emocionalmente maravillosa, era en el aula. Y cuando empecé a tener todas las herramientas de cómo gestionar mis emociones y del coaching y del autoconocimiento, me di cuenta que, claro, yo me había puesto en ese lugar para que el otro me viera. No le quedaba a otro al alumno que verme porque yo estaba enfrente como profesora. Entonces, inconscientemente, respondía a ese, quiero que me vean, acá estoy, existo. Y por eso era mi lugar favorito en el mundo. Cuando empezás a darte cuenta de todos estos pequeños y grandes descubrimientos de por qué hiciste determinadas cosas, vas entendiendo muchas veces el por qué viviste de determinada manera determinadas situaciones. Y también entendí por qué, llegado a los casi 50 años, creyendo que lo tenía todo, no podía terminar de ser feliz, de estar completa. Yo ya tenía 4 hijos, venía con una crisis matrimonial muy fuerte, tenía trabajo, trabajaba muy bien, trabajaba en 9 escuelas, tenía el auto, el perro, o sea que para la foto familiar teníamos todo lo que en teoría podría estar necesitando, pero no había plenitud, no había algo que me completara como persona. Y no me daba cuenta que de alguna manera estaba repitiendo ese gran mandato familiar que traía, ese dogma que traía de mi mamá. Yo no me daba cuenta que no quería ya vivir de la manera en que vivía, me sentía encerrada, agobiada, y sin embargo seguía sosteniendo un matrimonio, una familia que no traía demasiadas complicaciones, pero que no era lo que yo quería, no era lo que yo había esperado. De hecho, nunca había esperado nada porque nadie me explicó que yo, además de crecer, casarme y tener hijos, podía haber hecho otra cosa, ¿no? Es como que fui cumpliendo lo que entendí que tenía que hacer sin ni siquiera plantearme si podía haber hecho algo diferente, algo distinto para mi vida. Y cuando empecé a darme cuenta de eso, es cuando hice un clic, un quiebre, porque ya estaba cansada de vivir de esa manera, estaba cansada de sufrir. Y ahí es donde empecé a buscar herramientas, empecé a buscar magia. Y de hecho realmente busqué magia, porque busqué todo lo que se les pueda ocurrir. Tarot, Reiki, registros akáshicos, manos santas, brujerías. Realmente estaba buscando algo que me pudiera dar un vuelco a mi vida, un algo que me dijera, esta es la solución, porque internamente me daba cuenta que no quería vivir así, no sabía de qué manera vivir diferente, pero entendía que tenía que haber otra manera de vivir. De hecho, yo en ese tiempo pesaba 130 kilos, porque evidentemente parece que había entendido que enfermarme era una de las maneras para que el otro me viera. Y si yo necesitaba que el otro me viera, contra más grande, ¿no? Contra más grandota, me iba a ver mejor. Inconscientemente pensando, por supuesto, ¿no? Nunca lo había traído a la conciencia hasta que empecé a encontrar todas estas herramientas. Por eso puse esta frase.
Dedica tanto tiempo a mejorarte que no tengas tiempo a criticarte. Cuando empiezo a conocer todas esas herramientas, me empecé a sentir triste porque digo, pero ojalá hubiera podido conocer todas estas herramientas antes para hacer las cosas diferentes. Y hoy entendí que no, qué suerte que encontré todas estas herramientas para justamente eh, no morirme sin haber conocido una vida distinta. Y hoy te puedo asegurar que entendí que realmente se puede vivir sin sufrimiento. Y no porque ya no tenga problemas, porque esa es otra ilusión. No es que yo no tenga problemas, tengo siempre situaciones para resolver, pero como aprendí y aprendo día a día dentro de este proceso que es vivir de todo lo que aparece nuevo a gestionar mis emociones, es que voy encontrándole el sentido a la vida, pero el sentido que yo quiero. Y este taller tiene un poco que ver con esto, esta vivencia que te quiero mostrar, que te quiero traer. Y mira, yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de este libro. Bronnie Ware es una enfermera que trabajaba obviamente en hospitales y ella escribe un libro que se llama Los 5 grandes arrepentimientos de los moribundos. Y es muy interesante ese libro porque ella cuenta que las personas antes de morir, el momento antes de morir, repetían ciertas cosas y ella los trasladó y lo volcó a este libro, ¿no? Mira lo que repetían estas personas según la enfermera. A mí me hizo mucho sentido, por eso te lo traje. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida siendo fiel a mis sueños, no la vida que otros esperaban de mí. Lo que yo te estaba contando. Yo viví una vida pensando que lo que tenía que hacer era lo que había aprendido y nunca me planteé la posibilidad de hacerlo diferente. Otra de las cosas que se repiten en los moribundos es, desearía no haber trabajado tan duro. Ojalá hubiera sido capaz de expresar mis sentimientos, emociones. ¿Qué será eso, no? Muchas veces hablamos y no sabemos ni lo que es. Ojalá me hubiera quedado en contacto con mis amigos. Me gustaría haber sido más feliz. ¿Te resuena? Poneme en el chat si algo de esto te hace sentido. Claro que sí, ¿no? Lo primero que me gustaría traerte y compartirte es, ¿qué es conciencia emocional? Conciencia emocional es lo primero que necesitamos para tomar conciencia emocional es tomar conciencia de mis propias emociones. El tema es, tomo conciencia de mis propias emociones, pero me pregunto entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es, vamos a definirlo desde el latín, significa significa mover. Quiere decir que hay algo interno que se me mueve de una manera inesperada, que a veces no me doy cuenta ni por qué ni cómo, y que me impulsa a sentirme a hacer algo conmigo. Una vez que entiendo, o por lo menos puedo definir qué es una emoción, es muy importante darle nombre a esas emociones. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, mal, pero ¿qué significa? Bien, mal. Nunca decimos, porque tampoco nunca le preguntamos al otro, porque tampoco tenemos esa conciencia emocional social, es decir, ¿cómo te sentís? Me siento entusiasmado, nunca respondemos de esa manera, me siento agobiado, me siento alegre, me siento fastidioso, me siento agobiado, triste, me siento con miedo. Normalmente no utilizamos ese tipo de cosas. Hablamos de generalidades, bien, mal. Vaya a saber lo que es bien y mal. Depende para qué o para quién. Algo que también es importante tener o dentro de esta conciencia emocional es
Una vez que puedo entender mis propias emociones, voy a poder entender y captar las emociones de los demás. En mi caso, yo siempre fui por la vida entendiendo que era más importante las emociones del otro. Entonces me dediqué toda la vida a eh, ir detrás de esas emociones, de esas demandas del otro. Muchas veces olvidándome de mí misma. ¿Qué es una emoción? Entonces dijimos que significaba moverse, que hay algo que no lo podemos controlar. Son procesos primarios, justamente, instintivos e involuntarios. No lo puedo controlar. No significa que después de hacer este encuentro vivencial, yo voy a poder controlar mis emociones. No, no existe eso. Yo lo que voy a poder es reconocer mis emociones, por más formaciones que haga sobre emocionalidad, no las voy a poder controlar nunca, no voy a poder dejar de que aparezcan, porque justamente son instintivos e involuntarios, surgen, aparecen. Yo soy coach ontológico entre algunas cosas y algunos consultantes me dicen, Karina, yo ya entendí que el otro hace lo que hace, pero cuando siento enojo, porque me retrotrae a mi infancia o a lo que sea, no lo puedo evitar. Claro que no, no se puede evitar, no hay manera. Además, están ahí las emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas, para algo, para algo. No podemos decir que una emoción es buena y otra emoción es mala. Nos hicieron creer eso. Hay algunas emociones que son agradables y otras que son desagradables. Las emociones sirven para la supervivencia. Si no, pregúntenle, ojalá pudiéramos preguntarle a alguno de nuestros ancestros, qué hacían cuando veían un semejante, ¿no? Mamut o dinosaurio, ¿no? Ante esa supervivencia. Podían correr, huir, quedarse estáticos o pelear. Y eso les facilitaba el aprendizaje, porque si veían que con sus manos no les alcanzaba, construían herramientas, por ejemplo. Las emociones pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar qué ha motivado la emoción. Pero algo que es importantísimo, por lo menos distinguirlo, son temporales. Cuando persiste en el tiempo, no hablo de emoción, hablo de sentimiento. Una emoción es eso, ¿no? Es algo primario, instintivo e involuntario. Cuando ya persiste en el tiempo, ya hablo de emoción más pensamiento. Le pongo mente, le pongo interpretación, entonces ahí es donde perdura en el tiempo. Es donde ya una tristeza por algo, por una pérdida, se transforma, por ejemplo, en una angustia. Y acá viene algo importantísimo. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de su mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es, pero el mundo no es lo que yo creo que es. Porque ese mundo que yo creo que es, en realidad es la interpretación que yo le estoy dando a ese mundo que estoy viviendo. Y el que está al lado, que puede ser mi hermano, mi pareja, tiene su propia interpretación del mismo mundo. Su propio mapa, podemos decir, para la PNL. ¿Qué significa eso? Te lo voy a demostrar con un ejemplo. Acá, si yo les pongo, y ustedes me escriben en el chat, es una montaña. ¿Y qué ven? Les pregunto yo, ¿no? Entonces algunos bueno, a ver, escriban. Bueno, ven una montaña, esta están poniendo que ve nieve. Mira qué interesante, alguien ve tranquilidad, ve paz, soledad. ¿Y dónde yo les pregunto, ¿no? ¿Dónde ven la paz, la soledad, la tranquilidad en ese momento, en ese lugar? No existe ahí, no está en ese momento. Esa es la interpretación que yo le doy a la montaña. ¿Qué pasa si quien está viendo esta foto es una persona que, por ejemplo, es familiar de algún accidente de avioneta y se cayó a una montaña?
obviamente no debe interpretar lo mismo que nosotros. Podemos decir que las emociones podríamos agrupar en 5 emociones básicas: el enfado, la ira, el miedo, la felicidad, el amor y la tristeza. Ya dijimos que no son ni buenas ni malas. Algunas son más agradables y otras menos agradables, pero que están y existen por algo. Y acá viene lo importante. Hace muchos años ya, Epicteto decía, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Esto de la montaña. Yo si voy a la montaña y la montaña me da paz y me da tranquilidad, a lo mejor es mi lugar en el mundo, pero si tuve una experiencia desagradable, no va a ser mi lugar en el mundo. Esos pensamientos, sumado a la emoción que me produce ese pensamiento, es lo que me va a dar ese mapa, ese contexto de cómo voy a experimentar la vida y cuáles van a ser las emociones que me despierten cada situación. Entonces, quiere decir que si cambio la interpretación de esos hechos, obviamente puedo cambiar mis emociones. Cambio mi pensamiento, cambio la emoción. Cambio mi emoción y cambio mi pensamiento, cambio la acción, cambio la manera en que veo la vida, cambio la manera en que interpreto la vida. Esto tiene que ver con algo, con una idea, perdón, con un concepto importante que te quiero traer, que son las ideas irracionales. ¿Qué son las ideas irracionales o las creencias ilógicas? Son esos dogmas que nos dicen inconscientemente y de forma automática cómo actuar y cómo sentir. Quiere decir que va a haber determinados pensamientos que me van a llevar a pensar de determinada manera y que si pienso de determinada manera porque lo aprendí así, obviamente eso me va a llevar a tener determinado sentimiento o determinada emoción. Y esas ideas irracionales están mm, agrupadas en 3 grandes grupos: con uno mismo, con los demás o con la vida o el mundo. Con uno mismo, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Con los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa. Y con la vida o el mundo, la vida debe ofrecernos unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. En mi caso fue al revés. Yo entendí que la vida era con mucho esfuerzo, con el sudor de la frente, con que todo me costaba un montón. Para no aburrirte con tanto parloteo, te traje un ejercicio para aprender juntos cómo detectar esas emociones y cómo detectar esto que te estoy diciendo con respecto a los pensamientos que determinadas ideas me traen a la mente. Toma tu cuadernito, toma tu hoja y escribí lo siguiente: una situación, la que vos quieras. Por ejemplo, voy por la calle y pasa una moto. Otra situación. Voy por la calle y me encontré con una amiga que hacía 15 años que no veía. Otra situación. Esta noche voy a cenar pizza con mi novio. Otra situación. Me quiero comprar un celular y no me alcanza la plata. Lo que quieras. Una situación cotidiana, en el día a día. Ahora te invito a que pienses, o sea, a que escribas lo primero que te aparece en ese pensamiento. Lo primero. Por ejemplo, yo voy a tomar el de la moto. Yo voy caminando, se aparece una moto, mi primer pensamiento es, me quieren robar. Me encuentro con una amiga y digo, wow, ¿cuánto hace que no te veo? Qué lindo verte. Ese es mi primer pensamiento. O pienso, "Ay, qué gorda que está".
mi pareja me invita a cenar, y mi primer pensamiento es, ¿qué me pongo esta noche? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, ya tenés la situación, hágame así, bien. El pensamiento, lo primero que se te ocurre frente a esa situación, cualquiera, puede ser agradable o desagradable. Bien, ¿cuál es la sensación física que te produce eso? Si yo voy caminando y se me aparece una moto y yo pienso, eh, me van a robar, mi sensación física es de miedo, me asusto, empiezo a sudar, me pongo nerviosa. Si me encuentro con una amiga, y a que hace mucho que no la veo, a lo mejor pego un grito de alegría, salto, no lo sé, pero mi sensación, ¿cuál va a ser? Mi sensación va a ser agradable, mi sensación física, distinta a la que sí me cruzo con la moto. Ahora ponerle nombre a esa emoción. Por ejemplo, a mi situación, que es la de la moto, le voy a poner miedo. Si vos te encontraste con una amiga, le podés poner alegría. ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Y cuál es la acción frente a esta situación? En el caso de la moto, yo, por ejemplo, voy a salir corriendo, o voy a ponerme a gritar, o voy a buscar una ¿no? Un agente, una policía, un policía, para que me socorra, o le voy a avisar a la gente que me quieren robar, o voy a, no sé, esa va a ser mi acción. Si me encontré con mi amiga, a lo mejor pego un salto, a lo mejor corra si ella no me vio, a tocarle el hombro y querer abrazarla. ¿Se entiende? Bueno, ahora el que quiera compartir puede compartir. Bueno, luego de esto, después de este lindo compartir que hemos tenido, te traje la teoría de Gross. ¿Y por qué te traje la teoría de Gross? Porque Gross nos entrena para que nos pudiéramos dar cuenta cómo es la cronología de los acontecimientos para conocer y reconocer la formación de una emoción. Y él lo resume, por decirlo de alguna manera, en 5 pasos. El primer paso es la elección de la situación. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me di cuenta que yo estaba repitiendo el mismo dogma de mamá, de no querer separarme, de haber hecho terapia durante 8 años con el papá de mis hijos, cuando pude darme cuenta de eso, elegí obviamente, hacer otra cosa. Elegí tener una conversación difícil y en esa conversación difícil e incómoda, tomar una decisión, hacer una elección que quería y hacerme cargo, obviamente, de las consecuencias. El paso 2 es la modificación de esa situación. Dicen que cuando no aprendemos, las situaciones se repiten tantas veces hasta que lo aprendamos. Después de 25 años de casada y 4 años de novio, de separarme, pasaron los años y tuve una relación, otra relación en la que sentí que se me había dado vuelta la cabeza, en la que me sentía muy enamorada. Sin embargo, había cosas que no me terminaban de completar, no me terminaban de gustar. Y había un montón de cosas que sí me gustaban, pero me di cuenta que, obviamente ya con muchas más herramientas, que eso que no me terminaba de completar era porque ante los acuerdos que hacíamos de conversaciones no gratas, difíciles, incómodas, ante los acuerdos que hacíamos, había cosas que para mí eran innegociables y para el otro no. Yo sentía que la persona me amaba y yo lo amaba profundamente, pero eso que era innegociable para mí, ya no quería seguir estando bajo la demanda de lo que el otro quería, porque me daba cuenta que hiciera lo que yo hiciera, no iba a depender de mí que esa relación funcionara.
y que no estaba dispuesta a, una vez más, como lo había hecho en otros tiempos, a no hacerle caso a mis emociones, a lo que de verdad estaba sintiendo. Entonces decidí ser auténtica con mis emociones y abrí una nueva conversación y nos separamos. Control de la atención. Cuando me pude dar cuenta dónde estaba, ¿no? Esa atención donde yo ya no quería ser partícipe de eso, en donde me di cuenta que el otro, por más que yo hiciera lo que hiciera, no iba a encontrarse nunca satisfecho, este, y eso me enojaba un montón. Pero claro, me enojaba porque yo no podía interpretar, que viene con el paso 4, que es la reinterpretación cognitiva. Cuando yo me doy cuenta que puedo ser consciente que en realidad mi enojo tenía que ver con que yo sentía que hacía absolutamente todo para que la relación funcionara y el otro no es que no lo hacía, a lo mejor no quería, pero a lo mejor no lo veía o a lo mejor para él no era importante. Y eso no significaba que no me quisiera. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: nadie da de lo que no tiene en el jardín. Entonces toca ser sincero, darnos cuenta de eso que realmente estamos sintiendo y tomar una decisión. Y esto tiene que ver con la expresión emocional, justamente, ¿no? Expreso lo que emocionalmente siento y no sostengo con el tiempo, porque ya sabemos que eso no da resultados. Y acá te traigo algunas pequeñas claves cotidianas para la regulación emocional. Yo te voy a dejar igual el PDF, eh, pero no son consejos, ¿eh? Simplemente algunas claves, algunos tips. A veces tenemos esas ganas, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Decime, Karina, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que podés hacer para empezar a entender cómo se comienza a regular la emoción emocional es apropiarte de lo que sentís. No le digas al otro, tú me haces sentir así porque lo que haces, no. Ser responsable de lo que sentís, independientemente de lo que el otro haga. El otro hace tal cosa, pero ¿por qué yo me siento de esta manera? Es importante que seas consciente de lo que vos sentís, no de lo que el otro hace. Porque lo que el otro hace, el otro no te hace nada. Yo siempre digo que el me tiene que ver con las ovejas. Me hace sufrir, me hace sentir tal cosa. No, el otro hace cosas. A mí me hace sentir de determinada manera porque es mi propia historia, porque es la interpretación que yo le doy a lo que el otro está haciendo. Entonces, lo primero esto, para tener una buena regulación emocional, apropiate de lo que de verdad sentís, no de lo que el otro haga, independientemente de lo que el otro haga. Cuando necesites hablar con un otro, no le digas, no, porque vos tal cosa, porque de esa manera lo estoy culpando al otro de lo que estoy sintiendo. Simplemente desde esa responsabilidad emocional, decirle, esto que haces o cuando vos haces tal cosa, yo me siento de esta manera. Otro tip es analizar el contexto, y esto tiene que ver con la empatía. Yo no puedo irresponsablemente decirle al otro todo lo que pienso y siento, porque no, porque tengo que regular mi emoción y vomitar todo lo que siento y pienso y el otro a lo mejor va manejando, ¿no? Entonces lo pongo nervioso y no, no es el momento. Buscar el momento adecuado, poner la pava, invitarlo a tomar un café, buscar el contexto. Em, y para mí, una de las más importantes, permitite vivir tus emociones. Reí a carcajadas si querés, llorá todas tus penas, expresá tus enojos, pero siempre con actividades que no dañen tu persona ni la de los demás. Si tenés enojo con alguien, podés, por ejemplo, utilizar algunas herramientas como, por ejemplo, pegarle a un almohadón, ¿no? Puñetazos, hablarle como si fuera esa persona y decirle todo lo que pensás, o si estás enojado con vos mismo,
¿no? Hablarle al almohadón y descargarte con eso para que cuando necesites hablar con esa persona, vayas desde otro lugar. Hay una técnica que se llama la de la silla vacía, que es pongo la silla enfrente mío, una silla vacía, cierro los ojos e imagino que la otra persona está enfrente y le expreso todo lo que siento. Luego me levanto, me pongo del otro lado, me siento en la silla del otro y pienso qué es lo que el otro me puede responder. De esa manera, te sorprenderías cuántas cosas podemos llegar a entender desde otro lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? No te olvides que este es una experiencia. Me encantaría que estuviéramos mucho más tiempo juntos. El tiempo apremia. Es simplemente una pastillita, podríamos decir, un botoncito de todo lo que implica gestionar las emociones. Em, pero cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el resto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Dicen que hay muchos memes por ahí dando vuelta que es, si cambio yo, cambia el mundo. En realidad, el mundo sigue exactamente igual. Si cambio yo, cambio la interpretación del mundo, de mi mundo. Entonces las cosas se empiezan a acomodar para mí, para mi mundo. Y empiezo a ver las cosas desde otro lugar. Si ya desde el vamos entiendo que el mundo como yo lo veo no es el mismo mundo como lo ve el otro, ya sabes la de cantidad de personas con las que ya no te peleas, por ejemplo. Porque ¿qué te vas a pelear cuando entendés que el otro no ve la vida como vos la ves? Ve la vida como la ve él. Entonces, para poder entender, a lo mejor conviene entablar una conversación y preguntarle, esto que yo lo estoy viendo de esta manera, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo lo estás interpretando vos? Y solamente desde ese concepto hay un montón de enojos que nos evitamos. Cuando yo entendí esto, me pasé al otro extremo, ¿no? El ego tiene esas cosas, el inconsciente tiene esas cosas, tiene una polaridad, se va de un extremo al otro. Yo no me peleaba con nadie, y obviamente eso me llevó a caer en mi mismo patrón de conducta, que era, bueno, hagan, no importa, hagan lo que quieran de mí, yo no ponía límites, y seguía obviamente en ese mismo patrón de caer en la demanda del otro, sin darme cuenta, por supuesto. No, tampoco están así. Sí es necesario en algún momento poner un límite, sí es necesario en algún momento decirle al otro, hasta acá llegás, para eso es necesario conocerte, conocerme a mí misma, para eso fue necesario saber qué quería yo, qué tipo de vida quería, cuáles eran mis anhelos, cuáles eran mis deseos, cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis sentimientos, cuáles eran mis emociones frente a determinadas cosas, frente a lo que quería para mi vida. Y así fui logrando un montón de cambios. Este es uno de ellos. Ahí está la Karina que pesaba 130 kilos y aquí está abajo la Karina que pesa hoy 64. Te pido que me dejes en el chat qué es lo que te pareció este encuentro vivencial y el próximo encuentro vamos a seguir ejercitándonos en esta gestión emocional, en este paso, en esta experiencia de aprender juntos cómo regular nuestras emociones. Gracias, gracias, gracias.